nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Que la paz y el amor del cielo esté en nuestros corazones en esta noche. Es un gran privilegio para el pueblo de Dios de haber recibido el Santo Sábado. Son muchos pueblos, son muchas iglesias, pero Dios a nosotros nos ha dado el privilegio de poder entrar en su reposo. Por esa razón, suplico a todos aquellos que nos están escuchando que puedan tener una actitud de oración. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, el dador de la vida, el que nunca falla, el que es el Todopoderoso, el Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a invitarlo a Él para que sea Él que tome el control de nuestra vida, que tome el control de la predicación de esta noche. Así que vamos a orar. Eterno Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque tú eres todopoderoso, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia sobre todos aquellos que te obedecen, que creen en ti y sobre todo que entregan su vida para vivir todo lo que tú has prescrito en su palabra. Así que en esta noche, Señor, suplico que tu Santo Espíritu pueda derramarse sobre su pueblo. Así que pongo en tus manos a la hermana Brenda, también a la hermana Claudia y también a la hermana que me ha recibido y también a todos los hermanos que nos están escuchando por vía WhatsApp, también por YouTube, por donde quiera, que la bendición del cielo se pueda derramarse sobre cada uno de ellos. Y sobre todo en esta noche, que tu nombre una vez más sea santificado, glorificado, alabado por los siglos de los siglos. Amén. Si son favores que suplicamos, no es porque hay nada bueno en nosotros, sino lo pedimos en el nombre de aquel que vive, que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos que nos escuchan en esta noche, vamos a tratar un tema de suma importancia. ¿Por qué yo digo esto? Porque todos nosotros tenemos en nuestros corazones el deseo de ser santo, el deseo de obedecer a Jehová, que es el dador de la vida. Entonces, en esta noche vamos a tratar un tema que se titula, un tema muy importante que se titula los 4 pasos imprescindibles hacia la santificación. Así que los que me escuchan en esta noche, antes de entrar en el tema, vamos a hacerle un recuento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Mis queridos hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, Dios ha tenido un pueblo que está dispuesto
a pelear la batalla de la fe. ¿Cómo yo digo eso? Es un asunto que muchas personas creen que es un juego, pero la santificación tiene 4 pasos terribles que hay que dar, porque la vida del ser humano es un éxodo. ¿Por qué un éxodo? Porque desde el principio Dios creó todo con el propósito que el hombre estuviera en una comunión sincera con Él, una comunión que nunca se interrumpiera por nada. Pero más sin embargo, al cometer Adán el error de creerle a Satanás antes que a Dios, entonces se ha creado una brecha donde el hombre entonces se encuentra en el medio, donde hay dos palacios, uno que se encuentra en Jerusalén y otro que se encuentra en Babilonia. Entonces desde allí el hombre ha estado caminando. Algunos se han caminado a la izquierda, camino a Babilonia, y otros están caminando hacia Jerusalén. Esos 4 pasos imprescindibles hacia la santidad, esos pasos en esta noche nos van a ayudar a entender cuáles son las cosas que debemos hacer para lograr una santidad exacta como Dios la demanda de cada uno de sus hijos. Así que, queridos hermanos, antes de entrar plenamente en el tema, yo quiero darle un detalle. Muchos hombres han escuchado hablar de la santidad. Muchos otros han escuchado hablar de la salvación. Muchos otros quieren ser santos. Y muchos otros hermanos están peleando la batalla de la santidad. Al fin y al cabo, se encuentran, mis hermanos, en la exaltación del yo. Pues, ¿cómo es que el hombre natural puede encontrar la salvación? Hermano, primero, al pecar Adán pasó de ser un ser espiritual a un ser carnal. Mas, sin embargo, la santidad es algo espiritual, es algo eterno. ¿Cómo el hombre que es común puede entender la santidad que es algo infinito, que viene de Jehová? Mis hermanos, se lo explico en 2 palabras. La Biblia, muchos lo hemos estado leyendo de una manera incorrecta. Muchos dicen, nos nombramos la Biblia, el primer testamento, que es el Antiguo Testamento, y el segundo, que es el Nuevo Testamento. Primero, yo no estoy muy de acuerdo con esos nombres que le ponen a la Biblia. La Biblia no es un testamento. Un testamento es un documento que un ser humano prepara antes de su muerte, dando las indicaciones cómo será repartido los bienes que va a dejar en esa tierra. Pero Cristo murió, pero no quedó enterrado. Por lo tanto, la Biblia no puede ser un testamento. Yo no sirvo a un Cristo muerto. Vivo a un Cristo, no sirvo a un Cristo muerto. Sirvo a un Cristo que murió, resucitó y está intercediendo. Correcto debería dar a la palabra del Señor. Pues para mí la Biblia es una sola. La Biblia no tiene división. No hay una Biblia antigua, no hay una Biblia nueva. Para mí la Biblia es íntegra. Hacer una Biblia algo integral, entonces es una sola palabra. Por eso vemos en el capítulo 2:10 de Santiago, dice: los que obedecen toda la ley y faltan en un punto, son culpables de toda. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es una sola. Entonces, sí, la Biblia está dividida en 2. ¿En 2 qué? La Biblia está dividida en 2 partes. La primera parte se trata de Génesis 1 y Génesis 2. Porque en Génesis 1 y en Génesis 2 tenemos el plan original de la salvación.
el plan perfecto donde el hombre debe vivir, el plan perfecto lo que el hombre debe comer, el plan perfecto lo que el hombre debe vestirse. Más sin embargo, desde Génesis 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis, es el éxodo celestial, es el plan de redención para Dios devolver al hombre en el plan original. Desde Génesis 3 ya Dios está haciendo un llamado a que Adán vuelva a la santidad. ¿Cuál santidad? La santidad que estaba al principio. Mas sin embargo, queridos hermanos que me escuchan en esta noche, los animales han entendido la ley del principio. Las plantas han entendido la ley del principio. Pero el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza ha decidido de entrar en una rebeldía total contra el trono de Dios. No acepta el plan del principio. Ejemplo sencillo. Cuando un animal, por ejemplo, un carnívoro, vamos a poner un perro. Ese perro tiene hambre y se ha muerto una vaca en algún lugar, pues ese perro va y come de ese animal. Pero cuando ese perro no puede ir al baño, ese perro se siente mal, pues el perro puede pensar en su interior, yo estoy mal, ¿y qué haré? Pues vemos a ese perro que camina, busca donde encuentra hierba verde y empieza a comer hierba. Al comer hierba, esa hierba empieza a entrelazarse en esa carne que comió ese perro. Entonces el calcio que hay en esa hierba se introduce en toda esa proteína putrefacta que hay en el estómago del perro. Entonces esa hierba le sirve de rueda a esa carne. Entonces ese perro va al baño o va en el suelo, bota todo lo que le estaba haciendo mal. Entonces el perro ha entendido la ley del principio, que el perro necesita volver al principio. Al volverse al principio, entonces volvió a recobrar la salud. Gloria a Dios. Si los animales quieren ir al principio, los perros vuelven al principio. ¿Y por qué el hombre está peleando tanto para regresar al principio? Mientras que yo había entrado, estaba escuchando a la hermana que estaba hablando de alguna característica que hay en nosotros, de estar hablando de los demás, de tener un pensamiento muy contrario al pensamiento de Cristo. Pero todo eso es porque el hombre no ha querido volver al principio. Así que, queridos hermanos, como ya la introducción está hecha, que nosotros en esta noche vamos a explicar los 4 pasos imprescindibles para llegar a la perfección, a la santidad. Entonces nosotros debemos entender que si queremos ir a la Canaán celestial, si queremos el Edén restaurado, necesitamos volver al principio. En esta noche estamos presentando 2 éxodos. ¿Hacia dónde tú estarás caminando? ¿Usted estará caminando a Babilonia o estarás caminando al Edén? Si usted quiere que Dios venga a buscarle a usted, ¿de qué camino deberías caminar? Porque nosotros sabemos todos que sin santidad nadie verá a Jehová. Así que, mis hermanos, para empezar, el tema de nosotros está basado en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a centrarnos aquí en el libro de Daniel. Todos nosotros sabemos que la palabra Daniel viene de hebreo, Dan, que quiere decir juez, y Niel, que quiere decir Dios, que Daniel en sí quiere decir Dios es mi juez. Entonces el libro de Daniel se ha escrito para el pueblo ¿de qué? De juicio. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que en el año 1844 tomó nacimiento el pueblo adventista basado en el juicio. Por eso nosotros creemos en el juicio investigador. Por esa razón, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis debe ser el fuerte de los adventistas en doctrina. Pero la misericordia
y la justificación por la fe debe ser nuestra vida. Así que empiezo leyendo el libro de Daniel capítulo 1. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Sigo leyendo el verso 3. Y Dios, el rey, a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Escuchan muy bien, hermano, porque nosotros los adventistas tenemos un verso muy famoso que está en Pedro, en la segunda carta de Pedro, que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Asimismo, como el rey, que es un prototipo del enemigo, pidió que fuesen del real sacerdocio, asimismo el enemigo está trabajando, está haciendo todo de una manera atractiva. ¿Para quién? Para el real sacerdocio, para el pueblo de Dios, para aquel 144,000 que ha de reflejar completamente el carácter de Jehová. Y sigo leyendo el verso 3, repito: y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruido en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Primero, nosotros dijimos que íbamos a hablar 4 pasos hacia qué, hacia la santidad. Nosotros aquí, en primer lugar, estamos viendo algo que pasó en Jerusalén. Daniel era un chico que ya tenían su tierra, vivían en el campo. Más sin embargo, el primer paso que hizo el enemigo para quitarle la santidad a Daniel fue sacarlo de Jerusalén y llevarlo ¿a dónde? ¿Llevarlo a dónde? Llevarlo a la ciudad o el país más grande que había en el mundo pasado. ¿En dónde lo llevó? En la ciudad más grande, en Babilonia. Entonces, desde aquí estamos viendo un éxodo. ¿Cuál es el éxodo? El enemigo, para quitarnos la santidad, lo primero que hace, nos quita del lugar que Dios había provisto para nosotros. Mis hermanos, no seamos personas que intentamos tapar el sol con un dedo. Sabemos que lo primero que hizo Satanás con nuestros primeros padres es que él le desubicó del jardín que Dios había creado para él. Así que, mis hermanos, ya el paso es esto, que el enemigo de las almas agarró a Daniel, lo sacó del lugar donde él tenía que estar, porque Daniel estaba ¿en dónde? En Jerusalén, pero sacó a Daniel de Jerusalén y entonces lo llevó hacia Babilonia. Vamos entonces a leer justamente Génesis capítulo 4, verso 17, porque nosotros como personas necesitamos no leer para discutir, no necesitamos leer para discutir, no hay necesidad de hacer que nosotros seamos monstruos espirituales. ¿Qué es esta palabra monstruos espirituales? Todos aquellos hombres que leen la palabra del Señor para discusión, todos aquellos hombres
que leen la palabra del Señor sin el fin de obedecerla. Todas aquellas personas que están leyendo la palabra para que los demás sepan que tienen conocimiento son monstruos espirituales. Los monstruos espirituales son aquellos que son bancos de conocimiento, mas sin embargo se han olvidado de la eficacia de la verdad, que es la de tener misericordia hacia los demás y vivir la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, verso 17, dice lo siguiente: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La primera ciudad fue hecha por un asesino, alguien por haber desobedecido el mandato de Jehová en su corazón, entendió: perfecto, si yo le llevé fruto de mi campo a Dios, Dios no lo aceptó. Pues no lo aceptó porque tiene a Abel que le lleva la ofrenda que pidió. Pues si yo agarro, mato a Abel, pues Dios era obligado a aceptar mi alabanza, porque no tendrá quien más que le dé alabanza. Mis hermanos, como dice en el libro de Ezequiel 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que pasó, volverá a pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que los enemigos de la ley de Dios, cuando el pueblo del Señor se ponga de pie para obedecer a su palabra, entonces van a decidir a matarnos con la condición de que Dios esté obligado a aceptar las abominaciones que ellos están haciendo. Pero más sin embargo, en el libro de Génesis también, capítulo 11, verso 4, dice lo siguiente: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nosotros sabemos que es el nombre de Jehová que debe de estar por donde quiera, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, para que nosotros le rindiéramos culto, loor y honor que solamente a Él pertenece. Pero el hombre no quiere darle gloria a Dios, sino darse gloria a sí mismo. Vemos ese segundo caso de que Nimrod decidió en la cabeza hacer una ciudad para la honra y la gloria de su nombre. Mas, sin embargo, toda honra, toda gloria debe ser dado a Jehová. Por eso que está en el mensaje de los 3 ángeles, en Apocalipsis 14, el verso 6 hasta el 12. Los hombres no han entendido el mensaje de Jehová, no han entendido las amonestaciones que Dios ha dicho: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero hoy en día vemos a los seres humanos que adoran a los palos, que adoran a la música, que adoran a la moda, que adoran al sexo prohibido, que adoran a la mentira, que adoran toda clase de objeto. Pues Dios está llamando al mundo a que le adore a Él, porque fue Él que creó todo cuanto existe. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Génesis 7 y 9, vemos un contraste, porque en esta noche yo quiero preguntarle: ¿hacia dónde vas a dar tu paso? ¿Hacia dónde vas a caminar? ¿Hacia Jerusalén? ¿Hacia el Edén? ¿O usted va a caminar hacia el fuego eterno, hacia Babilonia? Así que en esta noche tenemos un éxodo. En ese éxodo tenemos que dar 4 pasos perfectos para llegar a la santidad. Los hombres que son los hombres de Jehová escucharán la voz de Jehová y obedecerán a Jehová. La salvación ha venido no es porque el hombre sabe lo que es la salvación. La salvación ha venido porque el Hijo de Dios se ha entregado para darnos la salvación. Por eso ha dejado sus escrituras. Dice así, Génesis 2, 7 a 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
y fue el hombre un ser viviente. Jesús, Dios, plantó un huerto. ¿Qué plantó Dios? Un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que él había formado. Mas, sin embargo, cuando Caín formó una ciudad, cuando Nimrod formó una ciudad, Jehová había plantado un huerto. Te pregunto en esta noche, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar un paso para obedecer a Nimrod? ¿Vas a dar un paso para obedecer a Caín? ¿O vas a dar un paso para obedecer a Jehová, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y las fuentes de las aguas? Oh, los hermanos que me escuchan en esta noche, no tenemos propósito de atacar a nadie. No tenemos el propósito de que hablemos para que usted se sienta mal. Dios conoce nuestros corazones. Por eso Dios espera de nosotros que nosotros podamos dar el paso correcto, en el tiempo correcto, siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Jehová. No estoy predicando para que nadie que esté en la ciudad arranque de una manera desorganizada, deja todo de una manera desorganizada, pero aún así le estoy diciendo que el tiempo es poco. Los entendidos entenderán. Organízate y da el paso hacia la santidad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso, si el hombre es tierra, el trabajo correcto que Dios decidió poner al hombre es la tierra, porque nosotros somos orgullosos de naturaleza, mis hermanos. Oh, mis hermanos que me escuchan, yo en esta noche siento la autoridad y el poder de hablar del campo, porque yo he obedecido a Jehová y yo he visto la mano de él. Yo era un hombre demasiado orgulloso. En mi temprana edad había hablado muchos idiomas, tenía muchos trabajos, hombre andando detrás de mí, diciendo que yo era el mejor maestro en San Juan de la Maguana, que yo era uno de los mejores maestros del país. Yo fui a concurso encima de 400 maestros del país, saqué la mejor nota. ¡Wow! Ya yo me sentía que yo era la gran cosa. Pues, mis hermanos, Dios, para hacerme entender el plan de salvación, yo tuve que volver, dejar todo y entonces irme al campo donde yo pudiera contemplar la obra de Jehová. Así que seguimos leyendo, mis queridos hermanos. El verso 8, y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que nosotros necesitamos entender que los que quieren tener un encuentro personal con Dios han de dar un paso. Si usted quiere ser santo, necesita dar un paso. Así como el enemigo de las almas estaban jugando la perdición con nuestro hermano Daniel en el tiempo antiguo, que lo sacó del campo y lo llevó a la ciudad con el propósito de desenfocarle con el plan real que Dios había creado. El enemigo de las almas sigue haciéndole ese mismo trabajo. Está acomodando la ciudad, está poniendo todo bello, el carro del año o el edificio grande, todas las cosas que podemos ver que llama la atención. ¡Wow! ¡Qué casa más bella! Pero mis queridos hermanos, yo te pregunto en esta noche, ¿a quién glorificas cuando vas a la ciudad? Cuando veas las jipetas del año, ¿a quién glorificas? ¿A Dios o al que diseñó? Así que, mis queridos hermanos, vamos a avanzar. Estamos leyendo, analizando el capítulo 1 de Daniel, con el título 4 pasos imprescindibles hacia la santidad. Entonces, ahorita leímos que le había dicho el verso 4, muchacho quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, instruido en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces, ahora vamos a partir del segundo punto.
del segundo punto. Ya nosotros vimos que el enemigo desenfocó a Daniel de su lugar, como lo hizo con Adán y Eva. Lo hizo pecar, Dios lo sacó del huerto del Edén. Así que vamos a ver entonces el segundo paso que hay que dar. Ya se dio el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Sacarlo del campo. Entonces nosotros que queremos dar un paso, ¿qué paso vamos a dar? ¿Vamos a quedarnos en la ciudad o vamos a dar un paso hacia Jerusalén? Independientemente, hermano, estamos en un éxodo. O nosotros avanzamos hacia Jerusalén o avanzamos hacia Babilonia. Entonces, ya nosotros sabemos el primer paso es tratar de salir de la ciudad y entonces ir al campo. Y al final yo le voy a leer algunas citas que van del escrito de profecía que van a comprobar lo que estamos diciendo. Así que después que el enemigo le cambió su lugar de vida, el segundo paso hacia la santidad es la verdadera educación y entonces la falsa educación. ¿Por qué? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice: el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todos aquellos que quieren ser inteligentes necesitan conocer a Jehová. ¿Qué es conocer a Jehová? Conocer a Jehová es obedecer a Jehová. ¿Y qué es obedecer a Jehová? Obedecer a Jehová es guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Jehová? El guardar los mandamientos de Jehová es amar a Jehová. ¿Y qué es amar a Jehová? Y el amor a Jehová es servir a la humanidad y servir al prójimo. Entonces, leo. El Job capítulo 22, 21 dice: vuelve ahora en amistad con Jehová. Nuestro concepto, escuchen bien, ahora voy a leer en el libro de la educación, capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, página 13. Nuestro concepto de la educación tiene un enlace demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la persecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior, proporcionando por un servicio más amplio en el mundo venidero. Las Sagradas Escrituras, cuanto señalan desde el infinito, presentan en la siguiente palabra la fuente de semejante educación. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. Queridos hermanos que me escuchan en esta noche, a todos nosotros nos han enseñado que nosotros necesitamos aprender para ser alguien en la vida, para ser alguien en el mundo. Y muchos de nosotros en nuestros púlpitos utilizan que Dios nos llama a ser cabeza y no cola. Pero te pregunto en esta noche, ¿cabeza de qué? Si nosotros somos cabeza del mundo, nosotros nos quemaremos con el mundo. Si nosotros somos cola del mundo, entonces seremos cabeza en la Canaán celestial. Porque los hombres no han entendido el propósito divino. El propósito divino no es que el hombre fuese egoísta, porque nosotros nos enseñaron. Yo había estudiado. El que tiene una licenciatura tiene una licencia para maltratar a los que no tienen una licencia. Pero el que tiene un doctorado tiene el permiso para manipular al que tiene una licenciatura. Pero el que tiene una maestría, mejor dicho,
tiene el permiso para manipular el que tiene una licenciatura. Y el que tiene un doctorado tiene el permiso para manipular el que tiene una maestría. O sea, nosotros estamos siendo cristianos, estamos trabajando en el mismo estilo que trabaja el enemigo. Dios dice que no es así. En el mundo los hombres se enseñorean sobre los demás, pero entre vosotros no es así. El que quiera ser cabeza, pues que sirva a todos los demás. Cristo dijo en su palabra: ejemplo yo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo, siendo el Rey de reyes, señores de señores, que todos los ángeles quitan su corona para besar sus pies, para adorarlo a él. Mas sin embargo vino a esa tierra, se inclinó y lavó los pies sucios, maltratado de sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! Pero más sin embargo, los hombres de hoy nos han enseñado a que estudiemos para que no tengamos que trabajar y nosotros podamos manipular, nosotros podamos vivir del sudor de los demás. Entonces el mundo es el capitalismo, el mundo es el sentido piramidal, que digo, solamente yo me hago el jefe y los demás trabajarán y entonces yo solamente voy a cosechar el fruto de ellos. Así que hermano que me escuchan, Dios tiene una verdadera educación. Por eso vamos a leer unas declaraciones que se encuentran en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 50 y página 151 y párrafo 1. Dice lo siguiente: hablando de las universidades, decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar las Escrituras Santas y a grabarla en el corazón de la juventud. No aconsejaré a nadie que coloque a sus hijos donde no reine las Escrituras Santas. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Oh, querido hermano que me escuchan, querida hermana que me escucha, oh, es fácil decir a la gente que usted tiene que prepararle un futuro a sus hijos. Entonces le pregunto en esta noche, ¿dónde es tu futuro? ¿Usted es de aquel o de aquellos que se preparan para vivir larga vida aquí en esa tierra? ¿Usted son de aquellos que está hablando de paz y seguridad cuando no hay paz ni seguridad? Usted son de aquellos entonces que está preparando tus hijos como lo hicieron los valdenses. Entonces el segundo paso hacia la santidad es la verdadera educación. Este llamamiento que hizo el hermano circuló con rapidez por toda Alemania e influyó poderosamente en el ánimo del pueblo. La nación entera se sentía conmovida y muchos se apresuraban a alistarse bajo el estandarte de la reforma. En esta noche Dios está llamando a una reforma. La primera reforma es un cambio donde usted vive y la segunda reforma es un cambio en tu pensamiento, porque la educación es lo que forma a la gente, la educación es lo que cambia a la gente. Entonces Dios está mandando a que nos reformemos en esta noche. Entonces los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó de sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y sus religionarios, al cabo de los cuales, si no se retractaban, serían todos excomulgados. Queridos hermanos que me escuchan, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esos días ha estado recibiendo presiones para cambiar el currículo. Aquí en República Dominicana, el Estado ha dado la obligación a toda institución privada a que cambie su currículum. Y si no
tiene el mismo currículo del Estado, pues entonces estarían cerrando todo colegio. Pues, hermanos, han estado acomodándose a las leyes de los hombres. No digo eso por atacar, sino que tan pronto que los hombres nos apartamos de la educación del enemigo, pues automáticamente el enemigo estaría dispuesto a volarnos las cabezas una tras la otra. Así que en ese sentido, vamos a volver a leer entonces. Ya nosotros hemos hablado de dos pasos. El primer paso, agarraron a Daniel, lo quitaron de su lugar, le quitaron del campo, lo llevaron a la ciudad. Después de quitarlo de su lugar, lo llevaron a la ciudad, entonces le cambiaron la educación. Después de haber cambiado la educación, entonces, ¿qué más va a suceder en esta noche? Son 4 pasos hacia la santidad. Esos 4 pasos que estaba dando el diablo con Daniel, son esos mismos 4 pasos que tenemos que dar, pero al revés. El diablo llevó a Daniel a la ciudad. Nosotros que fuimos a la ciudad buscando una vida mejor, tenemos que dar un paso al retroceso. Tenemos que volver al campo. El diablo cambió la educación de Daniel. Nosotros tenemos que dar el mismo paso, pero al revés. Tenemos que volver a la verdadera educación. Toda educación que no tiene la Biblia como su centro es una educación falsa. La verdadera educación consiste en reflejar, en reparar, en restaurar la imagen de Dios en el carácter del hombre. Así que, mis queridos hermanos, vamos a hablar del tercer paso. Así que estamos en Daniel capítulo 1 y estamos leyendo entonces el verso 5. El verso 5, ¿verdad? Y dice: y el rey le señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criases 3 años para que el fin de ellos estuviesen delante del rey. Aleluya. Yo quiero que nosotros meditemos en esa palabra. El rey no solamente lo cambió de lugar a ellos. El rey no solamente le cambió de lugar. El rey no se sintió satisfecho a eso. Le cambió de lugar. Primer paso. Segundo paso, le cambió la educación y no se sintió bien todavía. Y entonces pide el tercer paso. El tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? Cambiarle también la alimentación. Vamos a ver entonces, según lo que dice Dios, ¿qué es la alimentación? Vemos en Génesis capítulo 1, verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios desde el principio, como yo le dije, en la Biblia es dividida en 2 porciones. La primera porción, Génesis 1 y 2, la perfección, la vida sin el pecado. Y tenemos entonces Génesis 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis, luchando para regresar al hombre entonces al Edén. Por eso que nosotros hemos visto, porque el diablo ha sabido, si nosotros comemos sano, tendremos salud. Si nosotros comemos mal, estaremos enfermos. Porque el enemigo sabe que ningún cuerpo enfermo alaba a Jehová. Por eso decidió también cambiar la comida de Daniel. Pero, ¿por qué propósito quiere cambiar la comida? Claro que lo quiere cambiar, con el propósito de que Daniel sea debilitado. Vamos a leer entonces, ¿por qué el enemigo quiere que nosotros nos enfermemos? El libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, dice lo siguiente. Aleluya. Y dijo Jehová: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Gloria a Jehová, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que tomó lodo, creó al hombre. Está diciendo en esta noche que es nuestro sanador. Pero los hombres en el día de hoy están calumniando lo que Dios ha creado para nosotros. Dios dice que necesitamos utilizar las plantas, pero los hombres dicen que no, que ese método es un método lento, que hay que utilizar otras cosas. Pero queridos hermanos que me escuchan en esta noche, yo quiero leerle un detalle de lo que Dios dice en el libro de Daniel. Dice así: leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta, contemplad los estadistas, los concilios, los ejercicios poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta Daniel se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno, el anciano de día, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre el hombre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. La luz que Daniel recibió directamente de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que estuvo a la orilla de Ulai y de Kel, los grandes ríos de Sinai, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Eso se encuentra en la carta 57.1896 y sigue diciendo: cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nunca había soñado y comprendió que debía mantener su cuerpo. Escuchan bien, mis hermanos que me escuchan, que tenía que mantener su cuerpo en sujeción, porque nosotros decimos: no, es que a mí no me gusta y tal cosa, a mí no me gusta tal otra, ay la cebolla, ay el maná. Ay, mis hermanos, ay de nosotros que declaremos insípida el maná, ay de nosotros que rechacemos a Jehová como lo rechazó el pueblo de antaño, que malinterpretó, malentendió el maná, que era la representación del mismo Cristo, porque era el pan vivo que descendió del cielo. Entonces sigue diciendo: fue acosado por tentaciones con las que nunca había soñado. Y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. Propuso en su corazón de que no bebería el vino del rey, ni comería de sus manjares. Sabía que para poder vencer, escuchan bien mis hermanos que me escuchan, los que dicen que la bebida y la comida no tienen nada que ver con la salvación. Escuchan, sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Si usted quiere entender el bien y el mal, tú tienes que dar ese paso hacia la santidad. El paso para ser santo, necesitas cambiar tu manera de comer. Sigo leyendo. Mientras Daniel
hacia su parte. Aleluya. Mientras que Alexis hace su parte, mientras que Brenda hace su parte, mientras que Claudia hace su parte, mientras que Juan Bautista hace su parte, mientras que Samuel hace su parte, Dios también estaba en acción y le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. En esa forma procedió Dios con Daniel y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. Aleluya, gloria a Jehová. Si nosotros queremos entendimiento, si nosotros queremos tener sabiduría, si nosotros queremos tener santidad, necesitamos quebrantar, crucificar el gusto pervertido y preguntarle a Jehová, ¿qué es lo que yo debo de comer? Si nosotros queremos ser salvos, debemos de preguntarle a Jehová, ¿dónde debemos de vivir? Y si queremos ser santo para Jehová, debemos preguntarle a Jehová, ¿de qué educación debo ser educado? Y sigo leyendo. Repito esta partecita. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esa forma procedió Dios con Daniel. Y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Carta 2, página, año 1889. O se encuentra en el comentario bíblico del capítulo 1 de Daniel. Así que, queridos hermanos que me escuchan en esta noche, vemos a un Daniel que decidió, que propuso en su corazón no contaminarse. Así que, queridos hermanos que me escuchan, no importa si algunos pastores, sin proceder, sin citar ningún nombre, están diciendo, ¿por qué usted, ay mis hermanos, y por qué ustedes complican tanto la vida? Ahora no se pueden comer huevo, ahora no se puede comer queso. Problema del hombre. Pero más sin embargo, en esta noche, los que quieren santificarse tendrán que cambiar su manera de comer. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Jehová. Los hijos de Jehová andarán en la luz perfectamente como Cristo anduvo en la luz. Mis hermanos que me escuchan en esta noche, vimos a un Cristo que fue 40 días, 40 noches al desierto. En el capítulo titulado En el deseado de toda la gente, la tentación de Cristo, dice lo siguiente: donde el hombre cayó, Cristo entonces debería levantar el estandarte. Adán fue un hombre intemperante al comer el fruto prohibido. Y de igual manera, vemos a unos hombres que están repitiendo la misma historia. Vemos a un grupo de hombres que han estado crucificando su salud en el altar del apetito pervertido. Así que, queridos hermanos que me escuchan, Dios está buscando un pueblo que ha vencido al yo, un pueblo que ha vencido la falsa educación, un pueblo que ha vencido las ciudades, un pueblo que ha vencido también los alimentos malsanos. Así que Dios nos puede ayudar en esta noche a vencer el apetito. Por eso dice en el libro Temperancia, capítulo 1, verso, página 10, dice que los hombres que están violando la ley natural de su ser, también están violando los 10 mandamientos de Jehová. Así que, ¿creemos en la palabra inspirada, sí o no? Pues sí creemos en esta noche. Necesitamos, a partir de esta noche, hacer arreglo. Yo no soy de aquellos que acuso a los hermanos. Deje esto, deje aquellos. Pero es momento de investigar, de indagar qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces estaremos dispuestos los hermanos, lo que sabemos, enseñarle a usted cómo comer, enseñarle a usted cómo cocinar, enseñarle a usted cómo avanzar. Nosotros estamos avanzando en este sentido. Mi número al final del tema se lo daré a todos los demás que necesitan consejo de cómo deben de comer. Porque Dios ha dado sabiduría
prometió que iba a dar sabiduría en toda ciencia, pero necesitamos vencer al apetito pervertido. Entonces, mis hermanos, así como el enemigo de las almas empezó con 4 pasos para rendirle a Daniel a sus pies, también nosotros necesitamos dar 4 pasos imprescindibles hacia la santidad. El primer paso es del campo a la ciudad. Tenemos que regresar de la ciudad al campo. Entonces, el segundo paso fue el cambio de la educación. Necesitamos salir de toda educación que está desplazando a Jehová y poner la falacia del hombre. Entonces el tercer paso es el paso hacia la alimentación. Nosotros vemos que el enemigo está minando todos los alimentos de manera que nuestra mente sea embrutecida. Pero Jehová es bueno. Por eso Jehová nos está llamando a que regresemos al campo, para que nosotros podamos sembrar nuestros propios alimentos y gozar de la mejor salud de la que Jehová ha hecho provisión para nosotros. Entonces vamos a entrar en el cuarto paso. El cuarto paso es el paso más importante. Vamos a entrar en el libro de Génesis, capítulo 25-26. Pero antes de esto, vamos a leer en Daniel, donde entonces podamos ver el cambio que se hizo. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, y el verso 6. Dice: y estaban entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre. ¿Puso qué? Nombre. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Ay, ay, ay. ¿Qué fue que hizo? Le cambió el nombre. Ahora vamos a ver qué importancia tiene el nombre en la salvación. Vamos a ver en el capítulo 25 de Génesis, versos 25 y 26. Salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, rabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el nombre. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob quiere decir engañador. Jacob quiere decir ladrón. Vemos desde aquí ese nombre que le dio a Jacob. Vimos a un carácter desarrollado, especialmente como el nombre fue dado. Nosotros sabemos que la palabra nombre se refiere al carácter. Así que el diablo nos cambia el lugar donde vivimos, nos cambia la educación, nos cambia también la alimentación. Es con el propósito de cambiar nuestro carácter. Si nosotros estamos en la ciudad, pues vamos a ser cambiados ¿a qué? A la imagen del creador de la ciudad. ¿Quién creó la ciudad? ¿Fue Dios o Caín? Fue entonces el enemigo de las almas. Pero si nosotros vamos al campo, vamos a ser cambiados a la imagen de Dios, que eso lo voy a leer textualmente en poco tiempo. Y vamos a leer también nosotros sabemos que el carácter de Dios es su ley. Sabemos que hemos leído, que nosotros sabemos lo que está en el libro de Éxodo capítulo 20, donde Dios habla de su ley. Vamos a leer en Éxodo capítulo 33, verso 19. Y dice lo siguiente: y respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que yo seré clemente, dice Jehová. Así que Jehová dijo aquí que iba a proclamar su nombre. Vamos a ver qué es el nombre de Jehová, para que entendamos qué es el nombre.
Éxodo capítulo 34, versos 5 y 7. Dice lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces, ¿qué es el nombre de Jehová? El nombre de Jehová es el carácter de Jehová. ¿Y qué necesidad tiene el enemigo de cambiarnos nuestro nombre? Ay, mi querido hermano, lo hará por vía de la educación, lo hará por vía de la alimentación, lo hará por vía de nuestras habitaciones. ¿Dónde usted habita? En donde usted estudia y donde usted come, entonces te diré quién tú eres. Porque el enemigo de las almas sabe que si nosotros vivimos en la ciudad, si nosotros comemos los alimentos de él adulterados, y si nosotros, ay, mis hermanos, damos esos 3 pasos, pues automáticamente nuestro carácter será cambiado. Y más sin embargo, Dios había hecho todo diferente. Dios había puesto un campo. Dios había mandado a ángeles, al mismo Jesús como nuestro maestro. Dios había dado fruta y semilla para que comiéramos. Y Dios, otra vez, había puesto su carácter en Adán. Mas sin embargo, el enemigo de las almas lo quiso quitar una a Daniel y a sus hermanos, a los israelitas. Y el diablo sigue repitiendo la misma historia con nosotros. También vemos en el libro de Apocalipsis. Así que ya nosotros sabemos que el nombre es carácter. El capítulo 22 de Apocalipsis dice, 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aleluya. Ese último pueblo, esa última generación, estarán viviendo en el lugar correcto. Estarán teniendo la educación correcta. Estarán teniendo la alimentación correcta. Y sobre todo, tendrán el sello correcto, que es el sello de Jehová. Por eso leemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después, y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Gloria al Señor. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre del Padre? El carácter de Jesús es misericordia y el carácter del Padre es justicia. Por esa razón, los que quieren vestirse con esa ropa blanca, con una, wow, aleluya, con un arpa en su mano cantando ese cántico de Moisés y del Cordero, serán personas justas, serán personas misericordiosas, serán personas que perdonarán a sus hermanos, serán personas que sean capaces de soportar al hermano. No importa lo que haga o deje de hacer, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta. Acabarán la profecía, cesarán las lenguas, pero, aleluya, el amor nunca dejará de ser. Que Dios nos ayude a amar, que Dios nos ayude a ser misericordioso. Y entonces sigo leyendo, y oí el verso 2, una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Porque estos son
los que no se contaminaron con doctrina, que no se contaminaron con mujeres, que no se contaminaron porque tal pastor dijo, porque ellos todo lo hacen con una sí, dice Jehová, a la ley, al testimonio, si no hablare conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Pero a nosotros nos amanecerá Jehová, el Espíritu de Jehová estará sobre nosotros y haremos todo lo que Jehová quiere que hagamos. Si Jehová nos dice al campo, donde me guíe seguiré, pongo en Jesús mi humilde fe. Lo que sufrió en Getsemaní, en el Calvario, fue por mí. Por esa razón, como dice el himno 415, los hombres que quieren ir al cielo estarán dispuestos a ser obedientes hasta la muerte, como lo fue Jesús. Porque Jesús dijo en su palabra, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Y de dónde nosotros queremos ir al cielo sin la santidad de Cristo? ¿Y dónde queremos ir al cielo sin la misericordia de Cristo? ¿Y cómo iremos al cielo si nosotros no estamos viviendo la abnegación de Cristo? Ay, mis hermanos, nosotros queremos la salvación de Jehová, pero no queremos la obediencia a Jehová. Y sigo leyendo. Estos son los que no se contaminaron con doctrinas, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Aleluya. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Jehová. Gloria al Señor. ¿De dónde creemos que Dios va a terminar la obra en nosotros? Como leímos ahorita, necesitamos colaborar con Dios para que Él termine de hacer la obra en nosotros. Hay un salmo que nunca dejo y me olvido de leer. Jehová, Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia, mis hermanos, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra al que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace todas esas cosas no resbalará jamás. Oh, mis queridos hermanos, son las características de aquellos que han conocido a Jehová, de los que van a trabajar en el santuario, de los que son los 144,000. Porque ellos tienen el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? En Gálatas 5, capítulo 22 al 26 dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos de ser grande en el mundo, con sus deseos de comer carne y queso, con sus deseos de ponernos minifalda y pantalón tubito, con sus deseos de tener 2, 3, 4 mujeres, con sus deseos de hablar mentira de otro, con sus deseos de colaborar con el enemigo para hacer caer al hermano, con sus deseos, mis hermanos, de codiciar lo ajeno. Sigue diciendo la palabra. Aleluya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero ¿quién aquí ha tomado la decisión de ser amoroso, de ser gozoso, de tener paz, de ser paciente, de ser benigno, de ser bondadoso, de tener fe, de ser manso, de ser templado? ¡Ey! Nosotros creemos que somos salvos, pero los que son de Cristo, como lo decía ahorita,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cada vez que un hermano presenta un punto y yo presento otro y estamos discutiendo, es que nosotros estamos peleando por la ley del yo. Si nosotros estamos en el amor de Cristo, nosotros siempre seremos reparador de polvillo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer un par de citas más para colaborar con los versos bíblicos que leímos en el Espíritu de Profecía, para que podamos terminar este tema. Dice así, en el libro de Eventos de los Últimos Días, capítulo 7, volvemos a decir: fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladarlos a los cerros, a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender de su voluntad y de sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Y Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación hacer llamado a dejar las ciudades para trasladarlos al campo. Allí, escuchen bien, allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar la escena de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Jehová. Así que el diablo ya se había aprendido eso. Los hombres no lo quieren aprender. El enemigo sabía, si nos quedamos en el campo revisando la mata de guineo que sembramos chiquitica, a los 9 meses nos da un racimo tan grande. Nosotros alabamos a Jehová por la fuerza que ha dado la planta para crecer. El hombre sembró, pero ¿quién fue que dio el crecimiento? ¿Quién fue que mandó la lluvia? Pero si estamos en Nueva York, si estamos en cualquier ciudad donde las torres de los hombres, las chipetas de los hombres, discúlpame la palabra, unos senos afuera, unas nalgas afuera, mis hermanos, entonces el enemigo sabe, si en el campo contemplamos la obra de Dios, somos la misma imagen de Dios, y entonces en la ciudad, si contemplamos las obras del diablo y de los hombres, entonces seremos cambiados a la misma imagen también del diablo. Oh, mis hermanos, palabra dura es esta, pero es el momento de que nosotros debemos examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué paso daremos? ¿Seguiremos dando paso hacia Babilonia o haremos lo posible para dar paso hacia Jerusalén? Así que le hago un llamado a mis queridos hermanos, que nosotros todos estemos luchando para salir de las ciudades, porque allí seremos transformados a la imagen del enemigo. Escuchan aquí, yo leí en el libro Eventos de los Últimos Días, página 99. Dice así: los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se acudan en la calle de las malas compañías, adquieren hábitos de vicio y de disipación. Sabemos que el enemigo dio los 4 pasos a Daniel para echarlo a perder, y está haciendo lo mismo con el pueblo de Dios de hoy. Nos llama a ir a la ciudad y cambia nuestra educación allí, y cambia nuestra alimentación allí, y al final quiere cambiar también nuestro carácter. Oh, mis hermanos, sigo leyendo. Enviad a los hijos a la escuela ubicada en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para traerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Oh, mis hermanos,
el enemigo nos llevó a la ciudad con el propósito de acabar con nuestro carácter. Sigue diciendo, las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esta contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Alejad, alejad y alejad a vuestros hijos de los espectáculos, de los ruidos de la ciudad, del traqueteo, del bullicio, de los tranvías y otros vehículos y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Entonces, si en el campo se graba la palabra de Dios, y en la ciudad, ¿qué es lo que graba? Ay, mis hermanos, es para meditar. Sabemos que en el libro de Efesios capítulo 4, 17 al 32 dice, esto pues digo, y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escuchan, mi hermano, 4 pasos hacia la santidad. ¡Wow! El enemigo sacó a Daniel del campo, lo llevó a la ciudad. Entonces el pueblo de Dios saldrá de la ciudad al campo. Segundo paso, el enemigo cambió la educación verdadera de Daniel para una educación falsa, pues el verdadero pueblo de Dios entonces dejará de creer en la educación falsa. El enemigo intentó cambiar la alimentación de Daniel para una alimentación de carne, pues Daniel no dio paso a esto. También el pueblo de Dios va a tener la alimentación correcta. El enemigo cambió el nombre y el carácter de Daniel, pero Daniel no se dejó cambiar su carácter. Pues lo mismo tenemos que hacer. Y sigo leyendo en Efesios 4, 17 a 32. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Escuchan bien, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, oh mis hermanos, del viejo hombre, de la vieja mujer, que es vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad, la verdad. Aleluya. El verso 4 de nuevo, 24 de nuevo. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. Airaos, pero mis hermanos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado por el día de la redención. Aleluya. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. En esta noche, mis queridos hermanos, me siento privilegiado porque Jehová ha utilizado su palabra para ayudarme a entender que si yo necesito ser santo, necesito estar en el campo para tener comunión con Él. Si yo quiero ser santo, necesito aplicar en mi vida la verdadera educación, la que me lleva a reformar la imagen de Jehová en mí. Si yo quiero ser santo, necesito, mis queridos hermanos, de tener un régimen santo. Necesito volver al Génesis 1 y 2. Si quiero ser santo, necesito obedecer los mandamientos de Jehová. Necesito tener el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, hago un llamado. Oh, que Dios nos ayude en esta noche. Que seamos de aquellos que vivimos lo que predicamos lo que vivimos, porque el pueblo de Dios se está haciendo un pueblo como el címbalo que retiñe, pero más sin embargo no estamos viviendo el Evangelio. Oh, mis hermanos, es el momento de que nosotros vivamos el Evangelio de Cristo. Es el momento de amar al prójimo. Es el momento de tratar bien a la esposa. Es el momento de tratar bien al esposo. Es el momento de amar a los hijos. Es el momento de reunirse como familia y buscar de Dios de todo corazón. Porque, mis hermanos, muy pronto, oh, en el cielo se clamará, en el cielo se dirá, consumado es. Oh, queridos hermanos, qué solemne es el momento que estamos viviendo. ¿Qué haremos cuando el Señor diga que el que es sucio siga ensuciándose? Es que es limpio que siga limpiándose, oh, mis hermanos. Yo quisiera en esta noche que Dios nos dé a todos nosotros que estamos escuchando esa palabra, la voluntad, la fuerza de entonces regresar, dar 4 pasos y que seamos santos para la honra y la gloria de Jehová. Que el Señor te haga santo, que el Señor te haga santa en esta noche. Y sobre todo, que el Señor nos ayude a vivir en el lugar correcto, a tener la educación correcta, a tener la alimentación correcta y a tener el carácter correcto, que está en base del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jehová, los frutos del Espíritu. Así que Dios nos bendiga en esta noche, que la paz del cielo pueda resplandecer sobre nosotros, sobre cada uno que ha escuchado este tema, y que la gloria de Jehová pueda sentirse en cada corazón presente. Alabado sea el nombre de Cristo, el que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta noche para mí es una noche crucial, donde el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, para que entendamos, para que avancemos, y sobre todo, demos, testimonio que hemos conocido al Dios verdadero. Así que los que están aquí, los que me escuchan, por donde quiera que estén, les hago un llamado a que tomemos una actitud de oración, para que en cualquier punto que estemos fallando en esta noche, que el Señor nos dé el privilegio de obedecerle de todo corazón. Así que tomemos una actitud de oración. Si usted está peleando, si hay un paso de estos que tú no has podido dar, el Señor conoce tu dificultad. El Señor sabe, conoce tu corazón. Él sabe todo lo que tú quieres. Que el Señor ayude, que Jehová rompa las cadenas que ate a sus hijos en la ciudad. Que Jehová rompa las cadenas que ate a sus hijos en la educación falsa. Que Jehová rompa las cadenas que nos ate en las malas alimentaciones. Y que Jehová rompa toda mancha de carácter que nos manche el carácter de Cristo en nosotros. Así que te invito en esta noche a que nosotros tengamos una oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, tú eres todopoderoso. Tú has dejado en tu palabra pautas para seguir. Pero, oh Señor, hermano nuestro, oh Cristo nuestro Redentor, tú sabes que nosotros como humanos, hay momentos que queremos hacer el bien. No lo podemos hacer, pero
Gracias que tú eres todopoderoso. Gracias que tú nos has dado la fuerza y la voluntad de vencer. En esta noche, Señor, quiero poner en tus manos a todos los hijos tuyos que están dispuestos a obedecerte. Quiero poner en tus manos de manera pública a tu hija Claudia. Quiero poner en tus manos, Señor, a todos los demás que están peleando la batalla de la fe. Tú los conoces a cada uno. Si alguno de los que están escuchando este tema tiene algún motivo, alguna dificultad de obedecer ese plan de redención, Señor, en el nombre de Jesús, que toda cadena sean rota. Y si algunos, Señor, que van a escuchar este mensaje, tiene alguna creencia que no les deja entender la verdadera educación, que no les deja entender la verdadera alimentación, que no les deja entender la verdad, el verdadero lugar de vivir, suplico, Señor, que rompa también las cadenas, que abra la mente, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú pusiste en el corazón de Brenda de abrir esa cadena para darle la oportunidad a la gente de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Ayuda a que esas palabras, si han venido de ti, puedan hacer raíces en los corazones y sobre todo puedan dar fruto 1000 por 1. Y que cuando tú vengas en gloria, podamos estar reunidos en la mesa contigo. Entonces disfrutando la Canaán celestial. Gracias porque nos ama. Gracias porque nos cuida. Gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, por tu gloria. Gracias por tu amor. Gracias por todo. Son favores que te suplicamos, que te rogamos. No es porque tenemos el derecho. Lo suplicamos en el nombre de aquel que vive, que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. A la cruz de Cristo voy, débil, pobre y ciego soy. Mis riquezas nada son, necesito salvación. Cristo, a ti mi todo doy, tiempo amigo cuanto soy, cuerpo y mente tuyo soy, en eterna posesión. Tu promesa es mi salud, en tu sangre yo herido. Pecador me siento hoy, pero en Cristo salvo soy. Yo confío Amén. en ti, Señor, mi bendito Salvador, y me poso ante tu cruz. Salva, oh, sálvame, Jesús.